Muy buenas, Ecomundo, ojalá 4RD. El nuevo ejecutivo de la Casa Blanca vuelve a cambiar su equipo y la Reserva Federal alerta que la incertidumbre podría frenar el crecimiento de los Estados Unidos. Entre tanto, crece la distancia entre el presidente y su base en el Congreso, lo que complica el trámite de su agenda de reforma tributaria y de salud, que va en el sentido de la formulación del presupuesto del año 2018 y todo el debate en relación al techo de la deuda. En el día de ayer se conoció la tercera salida de un miembro de su círculo más cercano en menos de 2 semanas. El director de comunicaciones dejó el cargo tras apenas 10 días en él. El anuncio llegó en momentos en que la agenda de reformas del mandatario se estanca, crece su distancia con sus parlamentarios y el dólar cae a nivel mundial, afectado por las débiles cifras del primer semestre en Estados Unidos y la fuerza de la recuperación europea. Ante ello, en comentarios preparados para un discurso, el vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, señaló que la incertidumbre sobre las políticas del gobierno en salud, regulación, impuestos y comercio puede hacer que las empresas retrasen sus proyectos hasta que el entorno se clarifique. Al mismo tiempo, Stanley Fischer destacó que tras una década de tasas de interés bajas en todo el mundo, la desaceleración del crecimiento parece ser el principal factor que deprime el equilibrio de las tasas de largo plazo. Factores fuera de la incertidumbre política, como el bajo desempleo y la recuperación de los sueldos, podrían poner al país en camino a un mejor segundo semestre si se logra detener esta situación en torno a la inestabilidad que se ha percibido en relación a todo el equipo de la Casa Blanca y sus relaciones con el Congreso. Al mismo tiempo, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ofreció las cifras el pasado viernes de que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció al 2,6% en el segundo trimestre, levemente por debajo de lo esperado. En el segundo trimestre de este año, en comparación con el primer trimestre, según datos entregados el pasado viernes, la cifra estuvo levemente por debajo, como hemos dicho, en relación a todos los sondeos que se habían hecho entre economistas consultados por Bloomberg, que apuntaban al 2,7% en comparación con el mismo periodo del 2016. El crecimiento fue de 2,1%, tras un 2% de expansión anual entre enero y marzo. El resultado estuvo fuertemente respaldado por el gasto personal, que creció 2,8%. En el trimestre anterior, este indicador de gasto personal, clave para la primera economía mundial, había crecido solo 1,9%. Es decir, que casi un 1% más ha sido el gasto personal en este segundo trimestre. La inversión de las empresas también dio fuerza a la economía al expandirse en 8,2%, su mejor desempeño en 2 años. En buen curso de la primera economía mundial demuestra que la desaceleración registrada entre enero y marzo fue temporal. También da argumentos a la Reserva Federal que comience a retirar los estímulos monetarios que ha estado estudiando y en septiembre podría detallar su plan para reducir sus balances. Los economistas aún esperan un alza de tasas de interés más este año 2017, la que podría llegar en diciembre. Es importante destacar cómo durante el año 2017 el PIB en su primer trimestre fue 1,4 y subió a 1,6. Si nosotros vemos el 2016, nosotros tenemos
que entre el último trimestre del 2015 y el primer trimestre del 2016, prácticamente la economía norteamericana creció entre 0,9% y 0,8%. Posteriormente, en el segundo trimestre del 2016 fue a 1,4%. Es decir, que ahí hubo una baja entre el cuarto trimestre del 2015 hasta el segundo trimestre del 2016. En el tercer trimestre del 2015 fue 2%. Niveles que alcanzó aproximadamente en el cuarto trimestre del 2016. El factor más dinámico de la economía fue en el tercer trimestre del 2016 que creció a 3,5%, nivel que no ha vuelto a registrarse. Mientras tanto, el euro se dirige a 1,30 dólares al batir los 1,18 y recuperar la tendencia alcista. Desde que consolidase los 1,17 dólares el viernes pasado, el euro parece seguir la carrera alcista pronosticada por los expertos y superó ayer los 1,18 dólares. En solo 20 minutos, la divisa europea se apreció un 0,40%, su mayor salto del día, alcanzando así unos niveles no vistos desde enero del 2015. La moneda común en 19 de los países de la Unión Europea se ha revalorizado de forma progresiva un 12,81% en lo que va del año y ha puesto fin a la tendencia bajista que seguía hasta ahora. De acuerdo a los analistas, el cambio euro-dólar rompe definitivamente la resistencia que encontraba en el 1,17, 1,18 y que representaba el techo de rango lateral que acotaba su evolución en los últimos 2 años. Al mismo tiempo destacan de que esto puede ocurrir al final del mes y es un hecho importante el que haya ocurrido a final de mes porque contribuye a potenciar esta posibilidad. Que lo haga coincidiendo con el cierre del mes, dicen los analistas, refuerza un cambio de escenario de su tendencia principal a largo plazo, hasta ahora bajista, y que pasa a ser alcista. El cruce debería buscar próximos objetivos en los 1,30 a 1,32 dólares, apuntan los analistas. En el día de ayer se publicó el IPC de julio en la eurozona, los índices de precio al consumidor, que se han incrementado 0,1 hasta 1,2%, excluyendo los productos energéticos y los alimentos frescos, aunque lejos todavía del objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo, es un dato positivo en un contexto de subida de precios del crudo. Un incremento de los precios contribuye a elevar el euro. La caída gradual del dólar se produce meses después de que el nuevo ejecutivo de la Casa Blanca alertara en abril sobre el daño que un dólar fuerte podría acarrear a los fabricantes estadounidenses. La gran pregunta ahora es saber cómo afectará este repunte a las exportaciones europeas. Esta tendencia al alza también dependerá de los movimientos estratégicos de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo a la hora de administrar sus programas de estímulo a la economía. El dilema de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, reside ahora en qué hacer con las medidas de estímulos y en qué plazos. Entre tanto, la Reserva Federal deberá decidir si sube aún más los tipos de interés este año 2017. Según datos recogidos por Bloomberg, la probabilidad de una subida del precio del dinero en la zona euro es ya del 50% para septiembre del próximo año 2018. Finalmente, la tasa de desempleo de la zona euro se situó en el 9,1% en el mes de junio, su nivel más bajo desde febrero del 2009. Y esto es sumamente relevante, estos datos oficiales de Eurostat, porque muestran cómo hay un nivel de recuperación en la zona del bloque comunitario de la Unión Europea y particularmente dentro de la zona euro. Y lo que está por verse ahora
es cómo sigue esta tendencia entre el euro y el dólar y cómo esto va a hacer más competitivas o menos competitivas las exportaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. Al mismo tiempo, ver qué ocurre para este segundo semestre en la economía norteamericana y cómo se puede recomponer la agenda parlamentaria del nuevo Ejecutivo de la Casa Blanca en torno a la reforma tributaria, a la reforma sanitaria y a la discusión del presupuesto para el próximo año 2018 y del techo de la deuda. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.